sé que a veces a los traductores nos cuesta un poco salir de nuestra oficina / cueva, yo le digo mi cueva. Sí, la cueva. Sí, pero está bueno a veces salir, ir a alguna conferencia, ir a algún evento de networking, juntarse con colegas, bien, en fin. Eso. ¿Qué eventos, conferencias, networking, things vas a hacer este año? Bueno, a ver, de los big, de los más grandes, tengo en vista ATA. Bien. Todavía lo estoy pensando Bien. igual, porque, bueno. Yo voy a tratar de ir a la conferencia de ATA este año también. Es en Boston este año. El lugar, Sí. o sea, está mal que lo diga, pero a veces el lugar te llama también, ¿no? Digo, Sí, más allá de la una. conferencia, sí. Sí. Por las actividades, por conocer una ciudad que no conoces, etcétera. Y aparte porque la quiero mucho a Andy y es la que está organizando la conferencia. Sí. Genial. Así que bueno, sí, me gustaría ir a ATA como grande. Después yo sé que hay un congreso en Uruguay este año, que no es el CUTI, que es el que fui el año pasado, sino que lo organiza el Colegio de Traductores de Uruguay. Después, si los podcast escuchas tienen interés, obviamente, les voy a compartir los links y qué sé yo. Eso como más cerquita, ¿no? Algo más. Es un congreso internacional también. Pero ahí puede ser que vaya como puede ser que no. Uruguay me queda cerca, eso está bueno. Y me gusta mucho Uruguay. Pero es en septiembre y septiembre probablemente tenga funciones de teatro, entonces no sé. Ahí estoy dando vueltas. Se va a ver eso. Sí. Y a una escala más pequeña me gusta juntarme así a tomar algo Sí, con colegas en Buenos Aires, que la traductora Euge Torres, que fue nuestra invitada en el episodio 100, no sé si te acordás, que tuvimos 3 invitados en nuestro episodio 100. Euge está organizando, primero organiza unos cowork todos los jueves y el que quiere va y qué sé yo, y así se armó todo un grupete. Después se han organizado unos pool cowork, que es más pool que cowork, pero está bien, no vamos a mandarlas al frente, que se la pasan más a la pileta. Y ahora está organizando con la gente de Pros unos powwow, que le llaman. Y justo hubo uno el viernes que no pude ir, así que nada, estaré expectante para el próximo, pues está bueno, porque nos arma algo así en una birrería, viste, una cervecería en zona norte acá en Buenos Aires, y está bueno para ir a conocer otra gente. Digo, hay muchos que ya nos conocemos y siempre aparece alguien nuevo. Entonces eso está bueno. Así que yo les recomiendo, la pueden seguir a Euge, se enteran por su LinkedIn o a Pros. O sea, en Pros están los powwow, te anotás y vas y charlas un rato y contás qué haces y que hablas de la vida. Nada. Muy bueno. Muy relajado. Sí. Eso está bueno. Sí, no hay que subestimar los eventos locales. Totalmente, para nada, ¿eh? Yo voy a conferencias, o sea, yo estoy muy abocada a la localización, entonces voy a muchas conferencias de localización como Gala, que es en abril, también en Lockworld, y bueno, otras de gaming, pero uno de los eventos que trato siempre de participar son los eventos locales también. Por ejemplo, está en mi ciudad se organiza el Lock Lunch. Ah, te iba a decir. Y es un grupito, ponele son 8 personas, ponele que vamos. Sí. Pero está bueno, porque conocés gente que vive en tu ciudad está y buenísimo. trabaja en la misma industria y como siempre como aprendés algo y como te conectás con gente. Está muy bueno. La vez pasada estuvimos en... hicimos el Lockworld acá en Milwaukee y vino un señor que está jubilado ahora, pero trabajó 30 y pico de años en Mattel, haciendo toda la localización de Mattel. Barbie. Y nada, tenía unas historias buenísimas de cómo adaptaban las traducciones de la Barbie, no sé cómo. ¡Qué flashero eso! Bueno. ¡Qué divertido! Fue re flash, o sea, fue como nada, un encuentro como muy lindo. El Lock Lunch, conocer a estas personas que nunca, si no las hubiera conocido, y que viven en mi misma ciudad o muy cerca de acá. ¿Sabes que yo no me enteré si hay Lock Lunch en Buenos Aires? No sé. Pero sé que hay en Montevideo que lo organiza María Paula Plazas. Así que he visto. Y también son así reuniones de 8 o 10. Sí, o sea, está buenísimo reuniones eso. chiquitas, son como micro reuniones, pero está bueno. Lo recomiendo. Los Lock Lunch. I agree. Y después, nada, Gala está buena y vas también. No sé cuándo es Gala.
Sí, es en abril. Ok. Esa está muy buena. Esa conferencia, bueno, no solo el network es muy bueno, sino que son muy buenos las ponencias. Eligen muy bien a las ponencias. Como buena calidad de las ponencias. Cosa que por ahí en otras no pasa. Claro, no. Como que tenés de todo, tenés algunos que son buenos, otros. Pero en Gala hacen muy buen trabajo de elegir bien las ponencias. Así que si te interesa saber más de las... Se habla mucho de tendencias, por ejemplo, o de tecnologías que son las más nuevas y cómo está impactando la industria, o cómo operationalize, no sé cómo decir eso en español, ese tipo de herramientas. Claro. Nada, cosas así. Está muy atada a cosas de tecnología. Bien. Pero como interesante. Sí. Así que sí, lo recomiendo. Bueno, me encanta. Bueno, hemos dado un pantallazo un abanico amplio de lo que sabemos, por lo menos. Ustedes, podcast escuchas. Nos pueden tirar info también. Sí. ¿Dónde van a estar yendo? ¿Qué eventos les gusta participar? Sí, está bueno. Nos encantaría saber. Que yo aprovecho también esta oportunidad para decir que siempre los canales de comunicación con nosotros están abiertos, porque a veces por ahí puedo tardar en contestar. Pero si me quieren tirar info por Instagram, si están por, no sé, hacer algún evento, yo por Euge me entero por Euge, pero si no te conozco y estás armando un evento, contame, porque nosotros también lo podemos publicitar y podemos pasar la bola, ¿no? Sí, totalmente. Aprovechen el canal, lado. Claro. Tal cual. Tal cual. Bueno, y ahora pasamos a nuestra entrevista del día de hoy. Sí. Con la señora Nuria Gómez Velard. Un lujazo. No se la pierdan. Hoy tenemos el agrado de hablar con Nuria Gómez Velard. Ella es doctora en Letras y correctora literaria, egresada de la Universidad de El Salvador, donde es profesora titular. Diseñó varios programas académicos, incluyendo una maestría en corrección de textos en la misma universidad. También realiza investigaciones y dirige tesis. Ha trabajado como asesora lingüística, correctora y editora para diversas instituciones. Además, es asesora lingüística del Programa del Lenguaje Claro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y colaboró en el desarrollo de CLAPI, el corrector de lenguaje administrativo para políticas públicas inclusivas. Nuria es coautora también del Manual del Lenguaje Claro 2023, el Programa del Lenguaje Claro 2020-2023 y la Guía Interactiva del Lenguaje Claro, publicados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nuria, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. Bienvenida. Gracias, chicas. Bienvenida. Gracias. Qué bueno, nos encanta tenerte acá, por fin conocernos. Le quiero contar a los podcast escuchas que tuvimos como algunos idas y vueltas por temas de agenda, de que Nuria se agarró, no sé, quedó muda y nada, acá estamos, lo logramos, no nos iban a ganar. Costó, pero estamos bien. Estamos bien. Nuria, vos estás acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, estoy en Buenos Aires. Perfecto, o sea, somos dos en Buenos Aires y Marina, que está allá en Wisconsin, así que Milwaukee. Así que hoy no hacemos un triángulo, hacemos una liñita, ponele, ¿no? Algo así. Siempre decimos que triangulamos, pero no sería como ridículo. Bueno, nada, arranquemos esta entrevista. Yo no te prometo que pueda hablar en lenguaje claro en la entrevista, porque probablemente me trabe. Vaya a saber la pavada que digo en el medio, pero creo que la gente no se entiende igual. Bueno, Nuria, nada, tenés una carrera impresionante en el campo de la corrección y el lenguaje claro. Y queríamos arrancar por preguntarte qué te llevó, en principio, a interesarte en estos campos. Mira, en realidad lo que pasa siempre con el lenguaje claro es que no es una carrera que uno elija, sino que te elige. Es accidental siempre que llegas. Digo, no sé, pensá en los chicos cuando son chicos, cuando sea grande voy a ser modelo, influencer, bombero, no sé, esas cosas. Nadie dice, quiero trabajar en lenguaje claro o quiero ser lingüista. Y yo terminé haciendo esto. Bueno, corrección en realidad desde chica, porque empecé a trabajar como correctora de manera espontánea cuando tenía 17, 18. Y lo ayudaba a mi papá con algunos trabajos y qué sé yo. Él era ingeniero, así que no tenía nada que ver con este rubro, pero los textos que él tenía que presentar siempre los escribía Feben, por ahí me decía, ¿cómo decís esto así, WhatsApp? O ¿cómo lo decís mejor? Y yo escribía lindo en esa época.
Bien ahí el papá, Entonces, ¿no? Dándote ahí, preguntándote y dándote ese lugar. Me gusta. Está sí, bueno. bueno, en la familia siempre nos ayudamos todos en los trabajos, en las entregas de la facultad también, qué sé yo, Qué bueno. era parte de la costumbre. Bueno, y en esa época yo ya trabajaba como correctora de manera espontánea y se abre la carrera de corrección. Por primera vez en la historia se abría una carrera universitaria de corrección de textos y yo dije, esta es la Claro. mía. Y sí. Y además era medio como, yo en esa época no pensaba dedicarme ni a la lingüística ni a las letras, dije, esta es la mía porque esto es lo que sí tiene salida laboral. Al principio a mi papá no le gustaba la idea porque él quería que yo me dedicara a la música, es todo muy raro en mi familia, ya lo sabemos. Te iba a decir, o sea, si me decías quería que Es fuera inusual. contadora, te creía, quería que fuera ingeniera, bueno, pero a la música, todos los Claro, padres yo era tiemblan cuando los concertista chicos en esa dicen que quieren ser época, era una artistas. nena concertista. Claro, me muero, mirá. Y bueno, entonces mi papá dijo, bueno, está bien, si no... Él con tal de que estudiara algo me bancaba, yo estaba estudiando historia, ya estaba enojado conmigo por eso, y estaba enojado, él quería que yo estudiara música, era eso. Qué flash. Con historia, medio que lo convencí por el lado de historia del arte y más o menos me la bancó. Cuando le dije correctora, ya me miró con cara de no, estás Rara. yendo por donde yo no quiero que vayas. Y Esta bueno, chica qué descarriada, dijo el papá. El único padre en la historia que dice que se puso mal. claro, y bueno, como mi mamá era traductora, medio que estábamos en el rubro. Y Nada, sí. terminé trabajando como correctora a los 20 años en la facultad como adjunta de Mirta Meyer. Y de Ajá. ahí en adelante, a los 20, yo ya estaba dando clases en la facultad porque empecé chiquita. Claro. Y bueno, nada, de ahí en adelante todo fue lingüística y letras. Dejé historia, me dediqué a las letras y acá estamos. Después llegó un momento en el que yo me dedicaba al lenguaje claro orientado a los textos académicos. Ese en realidad es mi fuerte. Claro. Y bueno, también por accidente, abrí una diplomatura de corrección, una de gramática, y dije, abramos una de lenguaje claro. Y nada, llamé a un par de amigos, armamos la diplomatura con todo el equipo y de golpe terminé trabajando en lenguaje claro, administrativo y jurídico, que no estaban los planes, pero bueno, era lo que Bueno, pero estaba. se cuela, ¿viste? O sea, van apareciendo. Se enteran Claro. y van apareciendo los demás. Es así, se suman. Tal cual, Qué después flash. vino una de mis alumnas, era del gobierno, y me dijo, ¿por qué no te sumas al equipo? Y terminé trabajando en el equipo de la Secretaría Legal y Técnica, y yo también me llevé, aparte de mi equipo, a trabajar ahí en la SECLIT, en la Secretaría Legal y Técnica, y bueno, y acá estamos. Ahí estamos. Mirá Surgió qué una joven, hermosa amistad. arrancaste con todo. Y contanos Linda y sobre clara. los programas que diseñaste sobre corrección de texto y la gramática. Contanos cuál crees que fue el desafío más grande y también de armarlos, pero también de enseñarlos y de enseñar estos temas a los estudiantes de hoy. A ver, mira, hay una cosa, esto es raro, pero ya van viendo que todo es raro en mi vida, así que Me encanta. es normal, pero es raro. A mí me pasó distinto de lo que le pasa a la gente, que es que, no sé, si vos querés saber de algo, vos te anotás en un curso y listo, aprendés de eso. En los Claro. temas que a mí me interesaban no existían los cursos, entonces, ¿qué era lo que hacía yo? Hablando un día con Alicia Zorrilla, ella me dice, bueno, pero diseñalo vos. Ok. Bueno, listo, me Ahí pongo a voy. estudiar. Como Qué yo ya daba fácil. clases, me puse a Claro. estudiar sobre determinados temas y de eso armé un curso. Después me acostumbré a hacer eso siempre. Es decir, no había nada escrito sobre... De hecho, no existen programas de lenguaje claro como estudio de carrera. Sí hay cursos cortos. Es verdad. Cursos cortos está lleno, pero carrera, en este momento hay 2 que están funcionando. Una es la de la Universidad de El Salvador y la otra es la del Colegio de Traductores Públicos e intérpretes y traductores públicos de La Plata, Ajá. de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De la Sí. sede de La Plata. Esos son los Sí. únicos espacios de formación de lenguaje claro que hay, así como plan de carrera, en el mundo. Wow. Te iba a decir, es como algo medio como, no quiero decir nuevo, porque no debe ser nuevo, pero es como que lo empezamos a escuchar un poco más hace poco. Me parece Como que a el mí. concepto se hizo ahora un poco más mainstream. Sí, Sí. tal cual.
Como que se Sí. ve que venían remando medio en la oscuridad hasta que nos enteramos, no sé, ¿no? Tengo esa Sí, sensación. es coincidente justo con mi aparición en todo esto. Tal vez, Claro, eh, capaz que puede ser acá, en Argentina, decís, que lo no, no, empezamos no, nosotros a hablo del entender mundo de los más. correctores y los traductores. Ah, Se ok. empezó a hablar mucho del lenguaje claro. Creo que fue Antonio Martín, sacó un par de Ujú. libros de lenguaje Sí, claro, no sé, era sí. unos 10 años, una cosa así. Pero Ujú. nada, una bengala así en el cielo un ratito y después no, Claro. no perduró tanto acá. En España sí le estaban dando bastante atención al tema, pero Ujú. les faltaba algo. Ellos no tienen sistemas digitales en el gobierno. O sea, había cosas de modernización que no las habían hecho. Y el lenguaje claro va muy en relación con la modernización del Estado. Hablo de la parte administrativa, en otros, Sí, sí, digo, en sí. el mundo académico no, no importa eso. Y se Claro. asocia también con todo el problema de la multiaccesibilidad. O sea Ujú. que, por ejemplo, no sé, para personas ciegas puedas tener un registro audible, para personas sordas tengas un registro con subtitulado, en el caso de que sea Claro. algo audible. Bueno, entonces, el problema era que les faltaban partes para completar la jugada. Y con la Ujú. pandemia lo que pasó fue, que Te iba a ahí fue decir. cuando yo diseñé estas carreras en plena Ujú. pandemia, bueno, ahí lo que pasó fue que muchas personas se empezaron a quejar en la pandemia de que no entendían los documentos en el gobierno de la ciudad. Entonces, mientras yo estaba diseñando carreras, había gente que estaba tratando de ver cómo arreglaban el problema de comunicarse con la gente solamente por el papel, porque no podías ir a ventanilla en esa época. Entonces, Exacto. Sí. en ese contexto, el lenguaje claro apareció como una de las vedettes lingüísticas de ahora. Te iba a Fue decir todo que coincidente. justamente sentía que por ahí desde la pandemia uno lo tiene como más presente, ¿no? Mm, Por lo menos en Sí, lo que es documento bueno, sí, en todo, qué sé yo, en accesibilidad, en todo. Quedó todo mucho más evidente lo que hacía falta, supongo yo, claro. ¿no? sí, de hecho, bueno, empezaron el programa de lenguaje claro en el gobierno de la ciudad en el 19, pero fines del 19 como una gran promesa porque se había diseñado la red de Claro. lenguaje claro nacional en el 17, pero había quedado como una buena intención, no había pasado a otros niveles la cosa, era así, bueno, hablemos Claro. todos más claro Y y ya. claro, Claro. y seamos todos más explícitos cuando tenemos que explicar algo y ya está. Era muy, ya te digo, hay un especialista de la OSD, él me planteó a mí Mm, como que el lenguaje claro era algo lindo de tener en tu cartera de gobierno. Y que por claro. primera vez, cuando me escuchaba hablar a mí, estaba viendo que alguien se había tomado en serio el trabajo. Que en realidad no era yo sola, era todo un equipo, ¿no? Pero Claro. Él él pensó que me era una lo linda dijo a mí. iniciativa nomás, como Claro. que, y ya. Y no, resulta que Claro, era serio, tal cual. es que parecen, como no son leyes punitorias ni nada por el estilo, es una ley que no tiene dientes. Entonces, sí, vamos a hablar claro, sí, vamos a escribir todos más lindo. Y listo, ya está, eso es todo lo que Ahí decimos. queda. Ahí Ahí queda, terminó el claro. amor. Este, Bueno, retomando esto que decís también de tu labor con el lenguaje claro en la ciudad de Buenos Aires, en este programa de lenguaje claro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está bueno porque viste que el público se renueva, ¿no? Entonces yo pienso, yo te cuento, hay gente que escucha este podcast en orden y hay gente que escucha este podcast en forma aleatoria. Hay gente que lo empezó a escuchar ahora, a pesar de que hace varios años que lo hacemos, y hay mucha gente que está ahí sentada esperando que salga el episodio, ¿no? Y hay otra que no sabe que ni existimos. Así que, bueno, hay que tener en cuenta a todos, básicamente. Entonces, me gustaría que explicaras qué es el lenguaje claro y por qué es tan importante en la comunicación pública y administrativa. Ujú. ok, bueno, a ver, el lenguaje claro es un modelo que se sigue, un modelo de comunicación a partir del cual se espera que los documentos sean escritos de una manera que sea comprensible para un determinado perfil. Ujú. Acá, bueno, primero te doy la definición y después vamos a desmenuzar cosas que son Me problemáticas de lo que gusta, voy a decir, ¿sí? me Bueno, gusta, sí. entonces, que sea comprensible para el receptor, que pueda hacer uso de la información, que la pueda encontrar con facilidad. Bien. Ese sería el plan del lenguaje claro. Ahora, el problema es este.
En general, cuando se da esa definición, se dice que sea comprensible para el lector. Bueno, eso ya es un problema porque ¿de qué lector estamos hablando? Ujú. De hecho, nosotros planteamos, a diferencia de lo que se ve en España en general te hablan de un lenguaje ciudadano orientado a una persona, no sé, que tiene un nivel secundario o algo así. En Argentina vos sabés que el tema del secundario es bastante complicado porque no todos los secundarios salís con el mismo nivel. Así que ya ahí tenemos un problema. Yo creo que en realidad es en todo el mundo esto, pero bueno, nosotros lo admitimos. Sí. Entonces, Esa es la empecemos por ahí. diferencia. Claro, Sí. entonces para mí la situación es, bueno, está bien, lenguaje claro en función de cada receptor, porque si vos pensás en un profesional que tiene la misma especialidad que vos, el lenguaje claro va a estar en ese nivel de profesionales, en una comunicación entre profesionales. Y no le vas a estar explicando cosas que el tipo ya sabe. El tipo ya sabe, tal Claro. cual. Sí, sí, sí. Pero si es algo de difusión o de divulgación pensado para toda la ciudadanía, bueno, ahí sí tenés que acomodar tu discurso a una situación en la que las personas no saben de qué estás hablando. Entonces, bueno, ese es el primer problema, pero ahí no termina el asunto, porque como yo vengo del palo de la pragmática, mi formación en lingüística es en pragmática, lo primero que pregunté yo, ¿y qué pasa con la gente que está en una situación vulnerable? Por ejemplo, no sé, sos víctima de violencia, vamos a un caso bien de subsuelo, ¿no? Extremo, De lo claro. más... Cuando una Sí. persona está viviendo una situación de violencia, ¿no? O acaba de vivir una situación de violencia, por más que le digas las cosas ordenadas, con las palabras que tienen que ser, con la sintaxis que tiene que ser, no te va a entender, porque está No, tal vulnerable, cual. porque Está en está otra, sensible, porque está en otra. Entonces, en esos casos, yo creo que no es ni siquiera la situación en la que vos tenés que hablar claro para un chico de secundaria, sino que tenés que pensar en claro para esa persona o ese perfil en esa situación. Hay palabras Sí. que vos no las tenés que usar y hay otras cosas que tienen que pasar que no hacen exactamente a la claridad del mensaje, sino a la amorosidad con la que le decís las cosas. Digo, hay que Sí, tener total. ciertos cuidados en la forma de hablar y no tiene que ver con ser claro. Digo, no Tal sé, cual. una de las preguntas que siempre te hacen es, por ejemplo, si el autor, esto está sacado de situaciones reales, el autor vive en la casa, esa es una de las preguntas que te suelen hacer. Y vos decís, ajá, el autor. En mi mundo los autores son de libros. El autor es el Sí, claro, autor te dicen del el autor, acto. del acto violento, claro. Claro. Pero te Claro. dicen el autor y claro, sí, te entiendo. Entonces, Qué loco, ¿no? ya- claro, y te tenés que poner a explicar todo eso cuando una persona acaba, no sé, de recibir una golpiza o algo así, no es la forma bueno, y te pones a discutir sobre cuestiones que son de lingüística o de qué querés decir con respecto a lo que esperás que el otro entienda, y no es la situación para tener esas conversaciones, o no sé, me acuerdo de un caso que también habíamos analizado de personas que se habían quedado en situación de calle y les ofrecían un crédito, se llama contrato de mutuo, lo que les ofrecían era un crédito hipotecario para que para que puedan acceder a una casa con un crédito bastante flexible. Bueno, el asunto era que les decían que justamente en lugar de decirles que iban a entrar en un crédito o decirlo con palabras sencillas, decían toda la terminología específica de cómo se hace en términos bancarios. Ay, Dios, Claro, claro. y no sé, por ejemplo, decía que los títulos tenían que ser perfectos y ese tipo de expresiones que son muy propias de, no sé, de los escribanos y de la gente que trabaja en los bancos. Y estás hablándole a una persona que se acaba de quedar sin casa. Claro. Entonces, hay que ver el claro para quién y en qué situación, ¿sí? Después Total. dice que puede encontrar la información fácil, eso implica diseño, básicamente, diseño, distribución en la página, o en el tiempo, lo que corresponda, y que pueda hacer uso de la información. Bueno, la forma de entender es lo que te garantiza si después puede hacer uso de esa información. Y de esto se desprende en realidad que esto, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, está desarrollado el tema del derecho a ser comprendido, pero en otros casos no. Entonces, para mí la vuelta viene por este lado, es decir, sí, está bien, tenés que entender, tenés que hacer uso de la información, tenés que poder encontrar la información con facilidad. Genial, bárbaro. Y todo eso tiene que estar en el marco en el que el Estado, el gobierno o lo que sea, te tiene que considerar en tu situación para poder comunicártelo de la mejor manera. Eso es para mí lenguaje claro. Sí. No, está espectacular lo que estás diciendo Recontra también, complejo, sí. que está ligado también a la experiencia del usuario. O sea, no solo el lenguaje claro, sino cómo se presenta esta información.
desde una interfaz de usuario, por ejemplo, a través de una página web, por ejemplo. Me parece re fascinante ese tema también. Están las dos muy entrelazados en este tipo de Sí. iniciativa. Es que hay algo que es como como la vocación de comunicar. O sea, que no lo tiene todo el mundo, ¿verdad? O Sí, sea, tal cual. no son solo palabras, no son solo conceptos. Tenés que Claro. tener la necesidad de que la otra persona, de comunicarte con la otra persona. Y eso requiere un montón de cosas, ¿no? No solamente el acceso, la empatía, no sé, darte cuenta con quién hablas, en qué situación está. Está buenísimo. Sí, una Es escucha muy claro. activa. Hay un montón de cosas que Súper. hacen a la claridad de la conversación, si querés pensarlo más en términos de conversación, no tanto Sí. de comunicar solamente, sino que tiene que haber una respuesta del otro lado. El problema Total. muchas veces es que no tienen respuesta porque del otro lado, la otra persona, no te entiende o le da miedo. Bueno, una de las cosas que nosotros veíamos es una tontera esto, ¿no? Pero cuando te mandan las cédulas de notificación o cualquier cédula de cualquier cosa, la letra es Uf, muy chiquita. Pero no. sistemáticamente es muy chiquita, está bien, es para ahorrar papel. Bárbaro. Pero el asunto es, si yo tengo bueno, yo no tengo problema de vista, pero depende de si hay mala luz, la letra chiquita no te la leo ya. A los 20 No, sí la no. leía A mí me vuelve perfectamente, loca pero eso. Sí, tal cual. Y no bueno, de cédulas de notificación, un paquete de galletitas que no sé ni qué tiene porque no llego. O sea, a ver, saco el celular. En el supermercado ando con el celular con la lupa. Es una payasada, digo, está bien. Me pusiste la información, pero es lo mismo que nada porque no la voy a ver. Me bueno, imagino un eso es documento justamente lo no claro. importante, te volvés Sí. loco. ¿Cómo haces? Es exactamente el problema del lenguaje claro, no estás haciendo que sea la información accesible para la gente. Y Exacto. eso te genera problemas de varios tipos, porque por ahí entendiste mal, pero por ahí entendiste lo que querías con respecto a la situación. Pero más allá de eso, una de las cosas que yo había estudiado, o sea, no tengo datos estadísticos para levantar de esto, pero hicimos como una encuesta así casera para ver qué era lo que pasaba. Si te llega una comunicación, no sé, de una agencia impositiva o alguna cosa así, con la letra Ujú. chiquitita, ¿cuál es la primera reacción que tiene la gente? Lo habíamos charlado con el mismo equipo. Y en general, Claro. el 90, ya te digo, el 90 y pico por ciento, salvo dos que eran de la agencia impositiva, que no se asustaban con nada, el Claro. resto, lo que les pasaba era que entraban en pánico, automáticamente. Y por ahí era una buena noticia. Totalmente. Es De hecho, así. lo que les dimos con letra chiquita era una buena noticia al equipo, era una linterna para ver qué era lo que pasaba. Sí. Y la respuesta fue esa. Todos entraron en pánico y era algo bueno. Y sí, claro. Y Claro. sí, pero es que lógico, no, es buenísimo. Me Sí, con encanta esto. nota pánico. Y Súper. quiero que hablemos un poco de CLAPI, el corrector de lenguaje administrativo para políticas públicas inclusivas. ¿Nos contarías cómo fue el proceso de crear esta herramienta y cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron? Ok, bueno, a ver, primero vamos a hacer una aclaración sobre qué es Clappy y el marco de Clappy, porque si no va a quedar raro. A ver, en lenguaje claro se vienen inventando ya desde hace un tiempo, sistemas y, como vieron en traducción las CAT tools, bueno, en corrección tenemos las Ujú. CAC tools, que son herramientas de corrección asistida por computadora, ¿no? Claro, Eh, Son lo mismo, nada más que para corregir. para Y corregir. en clarificación, en el mundo de la clarificación, hay recursos que son tomados de una manera similar. Ujú. El concepto de CAC-Tool fue también medio, como ya lo tenían del lado del inglés, lo tomamos nosotros y como muchos correctores son traductores, para mí la conversión fue fácil, pero no es un término que usen la mayoría de los clarificadores o la gente que se dedica a clarificar documentos. Bueno, hay varios tipos de clarificadores y muchos tienen que ver con procesos de inteligencia artificial que lo que hacen es detectar, los que tradicionalmente se usan, sirven para detectar qué tan poco claro o qué tan poco legible es un texto. Cuando hablamos de legible, lo pensamos en términos amplios, lo que sería el mundo de la legibilidad y la lecturabilidad. O sea, que vos puedas acceder a la información sin obstáculos, desde el punto de vista de lo físico, y al mismo tiempo la lecturabilidad tiene que ver con la capacidad de comprensión, o sea, que las oraciones sean nítidas o sean limpias para el usuario. Bueno, entonces, existen desde hace bastante, de hecho en España hace unos 10 años, 14 años que vienen trabajando con sistemas
para clarificar, como por ejemplo hay uno que se llama Clara, es uno de los más antiguos, tiene 10 años, de los más antiguos, es rara la expresión, ¿no? Pero bueno, Wow, sí. ¿qué es lo que hace Clara? Te detecta donde hay oscuridad en términos amplios. Hay otros que te miden con algoritmos, no sé, porcentajes de claridad. Esto es para un público de tal manera, pero lo hacen sobre datos cuantitativos. No sé, si usaste palabras que tienen muchas sílabas, si usaste muchas oraciones, muchas palabras en una oración, si usaste muchas oraciones en un párrafo, ese tipo de cosas. Ajá. Lo cierto es que, bueno, como vengo de la pragmática, yo iba tratando de buscarle la contracara a todo esto. Vamos a un ejemplo sencillo. Una oración corta con palabras que tienen pocas sílabas y van a ver que no es clara. Tráeme un bastón así de grande. Claro. Se complicó. ¿Qué me va a traer la gente? Lo que considere que es así de grande. Exacto. O, Exactamente. no sé que lo hizo. Contame qué pasó. Claro. Bueno, son todas Encontramos oraciones más context. contexto, claro. Y ese es el problema. Muchas veces el asunto está en que la gente tiende a usar pronombres porque cree que es lo más fácil de comunicar. Y el problema de los pronombres es que se rellenan de contenido en cada situación comunicativa. Y está bien, usaste sílabas cortas, palabras cortas, Claro. todo muy corto, pero no. Pero no. No se entiende igual. No se entiende la información. Bueno, entonces, los datos cuantitativos son útiles hasta cierto punto. Lo general que te digan del lenguaje claro, así tipo, esto es muy claro, poco claro, está bien, pero el que tiene que saber qué tan claro o no tan claro, no es un lingüista, es una persona que trabaja en la administración pública, que se formó en administración pública o en temas de la administración pública, en derecho o en contabilidad. Entonces, si vos le decís, bajame la voz pasiva, y te va a decir, bueno, y está bien. ¿Y ¿dónde la qué encuentro? es eso? ¿En qué cajón está? Claro. Sí, no. Tal cual. Claro, ¿dónde está el legajo de la voz pasiva? ¿En qué estante lo busco? Sí, no. Tráiganme el expediente. Entonces, Claro. no funcionaba para lo que nosotros queríamos ese tipo de estrategia y consideramos que, en realidad no lo consideré yo, lo consideró la gente que me llamó después a mí para trabajar, que tal vez con una herramienta generativa esto se resolvía de una manera más práctica. Porque lo que quiere saber la gente es, bueno, a ver, te doy esto, ¿me lo arreglás? Y se lo das arreglado y ya está. Y no quieren tanta vuelta con respecto a si el gerundio, la voz pasiva o el abuso de la nominalización. No les interesa tanto eso, sino, bueno, está bien, ¿y cómo lo pongo? Entonces, ¿qué es lo que hicimos con Clapi? Un sistema generativo. Trabaja como un chat GPT, de hecho está basado en un modelo de chat GPT de OpenAI. Es el modelo Curie el que usamos nosotros para esto. Igual creo que en algún momento lo vamos a tener que actualizar. Estamos justo en la etapa ahora de evaluaciones. Y bueno, lo que hace es que, como el traductor de Google, que vos pones un texto en inglés y te lo traduce en español, bueno, Claro. vos pones el texto poco claro y te lo clarifica, te saca la hojarasca. Qué interesante eso. Sí, Ni está idea pensado que existía algo así, exclusivamente claro. para la administración pública. O Para sea, si lo eso, usas en otra claro, cosa, no claro. funciona. No, claro, está perfecto, está buenísimo la idea. Y la Interesante. otra cosa que también nos hacía ruido con respecto a esta situación es que, bueno, en el lenguaje claro, uno de los temas es qué modelo de español usás. Y nosotros, bueno, acá en esto sí marqué yo la cancha. Los Clara, estos que digo de legible, también hay uno que se llama Artex, que está buenísimo. Artex te detecta las cosas, te sugiere, pero no te clarifica. O sea, lo que hace es la parte de explicarte, orientarte, va por ese lado. Okay. Bueno, esos modelos que estoy diciendo son de España, entonces tienen la variante del español de España. De España. Y a nosotros el problema era que está todo muy lindo con España, pero el nuestro es de Argentina y lo van a usar argentinos. Entonces había que hacer un corpus, y trabajamos sobre un corpus que fuera de la misma administración pública. Entonces, todo está hecho con la variante argentina. ¿Viste el diccionario gramatical de la lengua española, la norma argentina, que sacó la Academia Argentina de Letras? Zorrilla, en realidad, lo escribió. Bueno, ese es el libro que usamos de base para nuestra base normativa, es esa. Entonces, todo está escrito con la variante argentina. Qué Sí, bueno mandaron eso. un laburazo tremendo. Sí. Mira. Hiperlocalizado, me encanta. Sí, que- aparte amamos, tipo algo hiperlocalizado que para el traductor es como el sueño. Ya.
esta altura. Bueno, de hecho, cuando lo clarificamos en el equipo de los que trabajaron en el corpus lingüístico, llamamos a traductores y correctores. Eran todas mujeres, ¿no? Así que correctoras y traductoras. Sí, traductoras y correctoras, claro. Y No, el equipo era... Sí, era un dream team de gente, de traductoras públicas, correctoras que trabajan en esos ámbitos, con especialidades muy dispares, porque lo que teníamos era muy dispar también en los contenidos. Entonces, Claro. En todos los casos siempre te encontrabas con uno que no era de la especialidad, así que clarificaba muy desde lo no especialista, lo cotidiano, palabras sencillas. Y a lo que le sirve a Clappy es justamente esa variedad de opciones para poder crear la forma clara que te sirva. Que les Así sirva. que, sí. Me quedé pensando en esas herramientas, más allá de que dijiste que eran de España, pero no importa. Eso está, o sea, ¿puede acceder un traductor? Supongo una Sí, persona sí. que hace traducción y le interesa, ¿son con licencia? ¿Qué onda? No, son de acceso. Hay algunas que son pagas, por ejemplo, MyStylus es mi con Y, Stylus con I latina, así como suena. Sí. Pero bueno, en inglés sería MyStylus. Esa Sí. es paga. Enclave también tiene un formato pago, pero ahora lo van a hacer público dentro de un tiempito, que ese es el de la Real Academia. Esas son las que Suena ese, son sí. de Claro. recurso privado. Después tenés legible.es, así como va. Es raro esto de decir links por un audio, pero bueno, Es raro, pero legible.es, después lo ponemos esa en el es... resumen, vos no te preocupes. Bueno, después te paso prolijamente todos los enlaces. Lo Bueno, buscamos, no te preocupes. legible.es es de acceso público, de hecho están puestos los algoritmos y vos tenés acceso a la tesis de doctorado con la que trabajaron las personas que hicieron los algoritmos, porque cada uno de esos salió de una tesis de doctorado, obviamente, Claro, de lingüística computacional y está buenísimo. Clara es Artex, bueno, creo que es artex.com, pero tenés Artex Clara y Artex común, ar-text, ¿sí? Sí. Y bueno, ese es, tenés una parte académica y una parte clara administrativa, pero te orienta sobre los textos y también es de acceso público. Después tenés uno que se llama Stilector, así como suena, Stilector, que lo desarrolló Rogelio Nazar. Ese también fue un caso bastante particular. Él es profesor de análisis del discurso y se cansó de corregir las monografías de sus alumnos al punto, o sea, en la etapa de no pongas esto, no llenes de Estaba gerundio. tan cansado que se puso a hacer todo ese trabajo. Claro, él es especialista en lingüística computacional, diseñó una API que te orienta para escribir. Y hay un montón de gente que lo empezó a usar, incluso en la administración pública. Wow, mirá vos. Bueno, y los correctores, obviamente. Ese es de acceso público también y lo podés ver, lo podés usar sin problema. Mirá que cuántas cosas que estamos aprendiendo, Nuria, por el amor de Dios. Yo no puedo creer. Bueno, seguimos con el tema, por supuesto, porque hay mucho más, pero bueno, te vamos a preguntar hasta donde nos dé el tiempo. No te podemos tener 4 horas tampoco hablando. Vos dijiste que te gusta charlar, pero tampoco queremos abusar. Fuiste coautora de varios manuales también sobre el lenguaje claro. Sí. Y bueno, queremos que nos cuentes un poquito sobre esos libros y qué esperás que logren entre los lectores. O sea, qué pueden encontrar. Bueno, a ver, voy por el... Escribimos 3 documentos, uno es un manual, uno es una guía interactiva y el otro es un informe de lo que hicimos. Lo que pasa es que el informe tiene una particularidad, el informe ese, que es que está el diagnóstico. Una de las cosas que en general no se hacen en el mundo del lenguaje claro, y a mí me ponía nerviosa ese tema, es que todos decían, vamos a clarificar, pero nadie diagnosticaba. Y cuando diagnosticaban era siempre sobre los mismos 3 puntos, que, o sea, el lenguaje claro no va por el abuso de la voz pasiva, el abuso de la nominalización y el uso de los gerundios, que son las 3 que te ponen en todos lados. Perdón, la cuarta, los tecnicismos. Si vos mirás lo que pasa en un texto, y eso, bueno, los que se dedican a la traducción tienen el mismo problema que los que se dedican a la corrección en esto. Vos sabés que no hay un problema de voz pasiva solamente en una oración. Es decir, en una oración vas a tener los problemas de voz pasiva, los problemas de los gerundios, que te faltan los artículos, no sé, hay un montón de cosas que se dan todas en simultáneo. Y eso lo sabemos los que nos dedicamos a lingüísticas aplicadas, corrección, traducción, interpretación, pero la gente que se dedica al derecho no. Y este era el punto el que yo levanté. Cuando teníamos que hacer
cómo clarificar y teníamos que decirle a Clapi por dónde tenía que ir, bueno, yo dije, primero estudiemos cómo se dan los errores en los textos y después levantamos todo lo demás. Cuando hicimos ese estudio, lo que saltó fue que había errores, pero no sé, cuestiones ortográficas, cuestiones que hacen a una mala configuración de la oración, problemas de ambigüedad, formas de disponer. Vieron que el signo pesos se pone adelante o después, depende del país. Bueno, acá algunos te ponían después porque seguían el criterio español y otros lo ponían adelante porque seguían el criterio argentino, americano en general, ¿no? Otros seguían el tema de poner las cifras en pesos primero con números arábigos y después expandido en letras. Otros hacían al revés. Entonces llegaba un momento en el que era una mezcolanza de criterios. Quilombo de criterios, tal cual. Claro, ese era el problema grande. Entonces yo dije, bueno, a ver, primero tenemos que ver qué es lo que tenemos, desarmemos todo esto, veamos por qué la gente no escribe claro y después vemos cómo lo clarificamos, porque si no sabes de dónde viene el problema, dónde está el punto de dolor, lo más probable es que hagas un desastre, porque voz pasiva no era el problema, era todo lo demás. Dejemos de echarle la culpa al gerundio siempre. Claro, pobrecito. Es más, uno de los problemas Basta más de serios que demonizar tienen, al gerundio. claro, acá el problema grande eran los infinitivos. Tan bueno, claro. Porque te Me dicen, imagino. no sé, presentar, publicar. Está bien, ¿y quién lo publica? Ah, no sé. Por eso lo puso en infinitivo. Un porque no tengo ni idea. un ente que nadie sabe quién es. Alguien. Y quedaba todo medio tarzanesco, ¿no? Publicar documentos. Go. Mill James, Claro. un Tarzán, era lo mismo. Un Tarzán. Era desesperante. Y Qué después la gracioso. otra es que otra de las cosas que también decían era esto de el lenguaje, los textos administrativos no están organizados o son desorganizados. Vos sabés que son tan desorganizados que son todos iguales. O sea, el problema no era la desorganización, sino que estaban siguiendo un patrón que no era feliz, pero el patrón estaba todo muy organizado con un feo criterio, nada más. Claro, habían tomado como modelo lo peor que había y lo repetían y lo repetían y lo repetían nomás. Exactamente, pero eran todos exactamente iguales en la disposición, en la distribución, siempre siguen el mismo criterio espantoso. Entonces, Espantoso. el problema no era desorganización, era que están siguiendo algo que a los ojos actuales no funciona. No es voz pasiva, es un montón de otras cosas. De hecho, en el diagnóstico nosotros llegamos al punto de que de la tipología de errores por documento, no en cuanto a las apariciones en cada documento, sino si había de eso en un documento, encontramos que nosotros analizamos 7.000 documentos, ¿no? De esos 7.000 documentos, en todos había más o menos un 2% de aparición de cada una de las cosas que encontramos. Problema de puntuación, problema de mayúscula, problema de negrita, problema de no sé qué, problema de no sé cuál. Eran más de 30 vicios, si quieren, patrones o errores, como lo quieran ver, que no eran felices, no funcionaban en ese lugar. Terminaban haciendo todo un engendro mutante espantoso. Bueno, eso es lo que se publicó en el informe ese, toda la historia de lo que hicimos en cuanto al diagnóstico, cómo fue el diagnóstico, establecimos las reglas, bueno, qué criterio hay que seguir para lo nuestro. Yo cuando armamos con Valeria Colela el equipo de correctoras y traductoras, dijimos, bueno, este es el criterio, van a seguir la norma argentina y van a seguirla así. Y entonces, bueno, toda esa explicación está en el informe, así que está bueno como experiencia, ¿no? Si vos querés implementar algo similar, ya sabés qué es lo que sufrimos, porque está todo puesto en el papel. Ese es el informe. Ya se sabe por lo que han pasado. Claro, compartimos nuestras cuitas, ¿no? Claro. Después, en la guía la guía de lenguaje claro está pensada para la administración pública y es un texto que te explica básicamente cómo escribir sin morir en el intento. Y lo que descubrimos ahí en el trayecto era que la gente no tenía muchas ganas de leer, pero no tenían tanto problema para escuchar. Entonces, ¿qué hicimos? Convertimos ese manual que estaba en papel en una guía interactiva. Son pillas ustedes. Claro, cuenta sí. Que por algún lado había que entrarles. De hecho, a la gente le cae más simpática la guía que el manual. El manual es más práctico para, bueno, a ver, tengo que buscar rápido cómo se hacía Claro, vas esto. a buscar. Y Página la gente 48, se ya está. acostumbró a buscar cosas así en papel. Es verdad eso. Claro. Sí, pero la gente para esto, como les daba fiaca, algunos... fiaca no es el término. Les daba, resistencia. Ponerse a leer, en esos casos, bueno, la guía fue más amigable para mucha gente. Claro.
y ahí está explicada, no sé, problemas de legibilidad, problemas de lecturabilidad, están todos explicados ahí. Qué bueno, qué laburazo. Sí. Antes de que, yo sé que ya estamos pasadas de tiempo, lo sé, sepan disculpar. Antes de la última pregunta te quiero hacer otra pregunta que no tiene nada que ver, o sí, ponele, porque vos sabés que nosotras dos somos actrices. No sé si sabías. Sí, sí. Bueno, y vos hacés reseña de teatro, me enteré. Ah, sí. Ah, sí. ¿Qué onda eso, el teatro con... ¿Cómo fue? Tenés que ir a ver la nueva obra de Pau. Rápido, así nos contás un poquito, pero porque me gusta esta cosa de esta coincidencia, digamos, ¿no? De que nos gusta, bueno, a Marina a mí nos gusta el teatro, Marina trabajó como actriz de teatro, yo trabajo en el teatro, vos reseñás teatro, esto es una cosa hermosa que me encanta, nos gustan las letras. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo fue? Bueno, a ver, yo vengo haciendo teatro desde hace bastante, como escritora de obras de teatro, como dramaturga. Ah, escribiste. Bueno, esto se puso más interesante, Nuria. Saquemos la película de los traductores, por favor. Que decimos que no hay. Hay una obra de teatro que se llama La Traducción, que acá no tuvo mucho éxito, pero hubo una obra de teatro que se llamaba La Traducción. Hay un libro que yo lo tengo, el de Pablo, ¿cómo era que se llama este chico? Bueno, no importa. Que es como tipo una muerte en un congreso de traducción. Es viejísimo ya ese libro. No, la obra de teatro es casi como si fuera, no sé, Rebelión en la Granja, pero en un mundo editorial. Y el tema son los traductores que son los que vienen a Bueno, después lío. Me contás dónde la consigo no porque la me interesa. Pero Sí. contanos, o sea que sos dramaturga. Hacés dramaturgia. Sí. En realidad venía a ritmo con las producciones teatrales hasta que vino la pandemia. Y ahí medio que se me descolocó todo. Y ya nos contaste que estuviste laburando mucho ahí, así que bueno, Claro, cortaron la producción teatral, digamos. Sí. Y frené la parte de producir tanto teatro y me dediqué más o sea, ya venía reseñando teatro porque toda la vida hice reseñas de teatro. Trabajé un tiempo mucho tiempo haciendo reseñas para otros. En un momento me cansé de hacer eso y con un amigo montamos un sistema que se llamaba La Cazuela, que hacíamos reseñas literarias con fotografía, ¿no? Fotografía artística. Y levantábamos fotografías de las obras, las hacíamos nosotros las fotos, Oscar era el fotógrafo y yo hacía la reseña literaria. Sí. Y después de un tiempo Oscar se fue a vivir a Mendoza, justo antes de la pandemia. La pandemia fue un desastre en ese sentido, porque el teatro se frenó, pero también me frenó la maquinaria a mí, tipo el envión. Y recién el año pasado... A todos nos afectó en algún lado, porque la pandemia fue tremenda. Claro, sí, y recién el año pasado volví a reseñar, porque me había costado un montón acomodarme. Y sí. Y aparte, bueno, había tomado responsabilidades nuevas con lo del lenguaje claro y qué sé yo, y bueno, había que reestructurar todo. Y ahora, bueno, estoy volví ya a reseñar desde hace un tiempo, y lo que me falta ahora es decir, bueno, vuelvo al teatro con la parte de actuación y escritura. ¡Qué bueno! Pará, ¿pero qué tenés? ¿Tu propia página de reseñas o estás trabajando Sí, para NGB Espectáculos, gente? Sí. ¿Cómo se llama? NGB Espectáculos. Listo, me voy a meter. Y te voy a invitar a ver Paquito, que es la que estoy haciendo ahora. De hecho, está la reseña de Paquito. La de Paquito Yamandreu. Sí. Y Paquito, salió hace 2 días. Esta semana salió. ¿Really? ¿Y quién fue? Pero fue Toto, yo no fui. Porque los lunes, estaba los lunes, ¿no? O los lunes iban los martes. Los lunes, sí. Bueno, los lunes yo venía dando clases, entonces se me complicaba, pero ahora ya empezamos con tiempo libre. Bien. Y bueno, la reseña la hizo Juan Manuel Toto. La voy a buscar, no sé si la vi, no me acuerdo, che. Me voy a fijar. En estos días salimos en varios lados, entonces eso capaz se me perdió. Si la podés ir a ver, no te la puedo recomendar tanto, Nuria. No, quiero una Marina, mira, la agarré justo, estaba 3 días en Buenos Aires, la agarré y vino. No puedo ser tan fan. No, el próximo lunes ahora me voy a San Luis por una semana, el otro lunes voy. Sí. Me encanta. Acá, arreglado todo en pantuflas. Me encanta. Bueno, esto no tiene nada que ver con la traducción, así que los seguimos después. Yo te quiero contar. Tengo un dato que es fuera de menú, pero a ver. es importante. Fuera de menú.
Salió el Las diccionario de mayúsculas y minúsculas de Me Zorrilla. encanta. Este tiene la Sí, variante me parece que vi argentina. algo. Bueno, wow. en este estoy yo también. ¿Me mandás después una foto por mail? Porque así lo ponemos en las redes. Me parece que Dale, yo lo sí. vi en algún lado. Ahora después me encanta. De hecho, Felicitaciones. ya está. Que sé que lo van a reimprimir, pero ya está ya está agotado. Todavía no pasó un mes de que se estrenó el Wow. libro. Y sí, Pero es bueno, salió fundamental. un diccionario de mayúsculas y minúsculas que para los traductores todos sabemos que es un dolor de cabeza, porque a los Es un correctores dolor. también nos da el mismo dolor de cabeza. Y lo que Sí, tiene este diccionario es que tiene la explicación de la variante panhispánica y de la variante argentina. Qué bueno eso. me encanta. Me encantó. Así Todo lo que que tenga algo de Argentina me encanta también. Porque además, nada, qué sé yo. Siempre elaboramos con el neutro y está bueno, digo. Sí, ¿No? sí. sí, Tener un aparte poquito hay que más de lo defender las variantes nuestro. lingüísticas. De lo nuestro. Bueno, te cuento una cosa. Cada temporada, cada invitado responde una pregunta final, que es una pregunta especial, ¿no? De cada temporada. Seguramente te imaginas de qué es esta temporada. Pero no importa. La pregunta te la va a hacer Marina porque ella le pone un toque de suspenso. ¿No? Upa. Todas sus dotes actorales en hacerte temblar. No. Cualquier cosa. No, necesito el efecto de la música No misterio. hay eso es lo clase. que- Después, cuando Agus edita, le mete el efecto. No hay respuestas correctas, ¿no? Esto es una pregunta que va en cada persona, cada experiencia, cada visión, y eso es lo que nos gusta de la pregunta final. Le doy la palabra a mi amiga. Música. Nuria. La IA. ¿Compinche o contrincante? ¿Y por qué? Con pinche. Bien. Sí, a ver, pasa yo siempre lo planteo desde otras herramientas en las que hubo este problema. La computadora, con pinche o contrincante. La máquina de escribir, con pinche o contrincante. El códice, con pinche o contrincante. Es decir, siempre pasó con cuestiones de tecnología. Antes la gente los libros no los leía pasando la página, sino que tenía que desenrollar, digo, por eso dije el códice. Bueno, entonces, históricamente siempre hubo cosas que afectaron desde el punto de vista tecnológico o de la modalidad en la que nosotros interactuamos con los documentos. Y la inteligencia artificial puede ser un gran compinche, un gran aliado, una buena herramienta, si la sabes usar, obviamente. No te va a reemplazar, porque esa es una de los grandes temores. También pensaba en eso de la computadora, y acá estamos todos usando computadora y nadie se murió en el camino. Sí implica una reinvención. Y está bueno eso, ¿no? Digo, para las cosas que son una traducción lineal que no necesita demasiada vuelta, está bien, puedes usar el chat GPT que te lo traduce y es bastante asertivo en la traducción cuando son cosas así que no tienen grandes valores, tipo, no sé, estoy en una situación comunicativa, me están hablando en inglés, no entiendo lo que me dicen, se lo paso al chat y me lo resuelve rápido. Ahora, por ejemplo, eso no te va a reemplazar a un intérprete que tiene que traducirte a un presidente en una situación complicada o delicada, porque por más chat GPT necesitas a una persona que entienda los pormenores de esa situación comunicativa. Porque Claro. es la cuestión esa empática de la que hablábamos antes, todo esto que hace a una comunicación en términos humanos que no tienen nada que ver con el chat GPT. En las traducciones también, el pulido, la cosa del trabajo fino, el chat no te la hace. De hecho, si vos lees un texto que te hace un sistema generativo, vas a ver que tiende a los gerundios automáticamente y vos decís, pero ¿por qué un gerundio de posterioridad acá? Y te los ponen sistemáticamente en ese lugar. Usan adjetivos que son siempre los mismos, porque siempre toman la misma base. Entonces, una de las cosas que estudiamos con Valeria en el último tiempo era el adjetivo crucial. Todo es crucial. Todo es crucial. Todo es crucial, qué gracioso. Crucial. Y entonces llega un momento que vos decís, pero pará, esto será un punto clave, ¿no? Crucial, no es de vida o muerte, no es para cosas tanto. sinónimos, amigos. Vamos. Claro, dale, claro. bajemos el drama, por favor. Claro. Bueno, y ahí es donde aparece el profesional que te va a ajustar esas palabras, va a acomodar la situación, pero es una herramienta, es eso. Ujú. Y no debería ser más que eso, y deberíamos usarla como un aliado en esos términos, ¿sí? Por eso creo que es compinche y no un contrincante. Si te querés poner a pelearte con un chat GPT, quiere decir que lo que vos estás haciendo como profesional no se supera
con lo que está haciendo el otro. O sea, vos tenés los mismos gerundios, vos tenés crucial ahí en tu mundo de palabras. O sea, alienta una chatura que no está buena. Pero nada, es una herramienta, no hay que tenerle miedo, vamos a seguir viviendo todos en esto. Y de última siempre piensen, el ejemplo que yo uso siempre es el de Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Se acuerdan del papá de Charlie que se había quedado sin trabajo porque inventaron una máquina que ponía la tapita en los tubos de pasta dental? Bueno, al tipo lo echaron del trabajo y ¿qué pasó? Al tiempo lo volvieron a contratar, pero ahora como el señor que arreglaba la máquina que ponía la tapita en los tubos. Es decir, es cuestión de reinventarse. Y hay que perderle el miedo al cambio, porque en realidad es la historia de nuestra vida el cambio. Piensen que en los últimos 100 años lo que marcó la profesión, más allá de cuestiones que son puramente de los traductores o puramente de los correctores, es el cambio. Es eso. Y sí, y nosotros somos los testigos de cambios muy vertiginosos, o sea que si ya a esta altura no nos adaptamos, ya ¿qué estuvimos haciendo todo este tiempo? ¿No? Totalmente. Acuérdense de lo que pasaba con el corrector de Word, que todo el mundo decía que con el corrector de Word no iba a haber más correctores en este mundo. Ay, por favor, y son re necesarios. Al día de hoy siguen usando correctores. Tal cual. Pero para hacerte una limpieza así nomás, está bien, funciona. Sí, para mandar un mail decente, suponete, está bien. O para que no se te escape nada de dormida, también está bien. Bueno, ha sido un placer, Nuria, esta charla. Aprendimos un montón, sos re docente, sos re... Ay, gracias. Tenés así como... Hablas claro. Entendimos todo, yo creo que entendimos todo. No, estuvo buenísima, la verdad, espectacular, un montón de cosas que aprendimos nuevas, recursos, de todo. Nos tiraste un montón de información espectacular. Así que, nada, agradecidas. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias por recibirme y por favor. Cuando quieran volvemos a hacer algo. Seguro. Bueno, la próxima es teatro. O sea, vamos a tener que hacer algo teatral, Dale. ya está. Basta de corregir. Ahora nos vamos para el otro lado. Bueno, mil gracias. Un besote gigante. Un beso para todos, que estén muy bien. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés escucharlos todos en nuestra página web www.en-delmediopantuflas.com o suscribirte a Spotify, Apple Podcast y YouTube para enterarte apenas salen. Prohibida su reproducción de Buenos Aires, Milwaukee, inteligencia. Este podcast fue realizado con un 100% de inteligencia natural.